ya estamos de vuelta. Sí, que les dije que no tardaba. Y pues, no tardé. Sí, no, sí me pasé lanza. My heart is cold. My moveset bold. Pero ya, vamos rápido a entrar a un juego. 3 de One Piece. Oda continúa de loquillo y nos sigue mostrando escenarios alrededor del mundo. Como ya deben saber, Oda se centró en Crossguild y los revolucionarios en el último capítulo, la repercusión que esta organización está teniendo y el gran peligro que representa sobre la marina. De igual manera, el deseo del Yonkou Bagi de convertirse en el rey de los piratas y encontrar el One Piece. Sobre los revolucionarios, Sabo acaba de volver y se trae muchísima información del Leveli. ¿Será acaso que Oda quiere seguir descontrolando todo y nos seguiremos centrando en sucesos alrededor del mundo? Les tengo una mala noticia, esta semana era la del descanso, sin embargo el capítulo se terminó adelantando, salió el mismo día que suele salir normalmente, por ende la próxima semana que en teoría tendría que haber salido este capítulo, nos tocará quedarnos sin nada porque como dije ya se adelantó. La próxima vendría a ser oficialmente la semana de descanso a la fuerza. Ya gozamos de este adelanto, ahora nos toca aguantar el descanso. Pero bueno, pasemos mejor con los temas a tratar de estas predicciones. Los secretos de Mary Joyce. Ahora mismo nos encontramos en una gran interrogante. ¿Será acaso que Oda opta por continuar con la escena de los revolucionarios? Prácticamente lo dejó en el punto más interesante, cuando Sabo estaba a punto de hablar de lo que vio en Mary Joyce y el Leveli. Últimamente Oda no está haciendo su famoso patrón, de que finaliza de forma impactante un capítulo y al siguiente no muestra nada de eso, y volvería a aparecer ya para el próximo. O sea, si nos dejaron con intriga al final del 1082, no veríamos nada de Sabo en el 1083, y volverían a centrarse en esto en el 1084. Al ser un tema alrededor del mundo, si lo cortan completamente, lo más probable es que ya no veamos nada de esto hasta después de algunos capítulos. Oda está optando por mostrarnos escenas impactantes al final de un capítulo y proseguir en el siguiente para allí sí finalizar dicha escena. Esto sucedió con Garp, por ejemplo. Así que dicho esto, sí que hay posibilidades de proseguir con los secretos de Mary Joyce con Sabo revelando todo esto. Es muy probable que se centren en Im-sama, ya que en el capítulo cuando Lulusia fue destruido, Sabo se encontraba hablando con Dragon y antes de que se corte la llamada le estaba contando acerca de alguien en el trono vacío. Si este será el tema central del capítulo, no solo hablarán de Im, sino también de la muerte de Cobra y cómo se dio, hasta saber incluso quiénes son los caballeros de Dios. Más allá de eso, no sé qué más pudo haber visto Sabo, quizás Oda nos sorprende y salga con algo que ni nosotros mismos nos esperamos. Alrededor del mundo. En caso de que no se centren en Sabo, quizás Oda opte por mostrarnos más escenarios alrededor del mundo. Ya vimos todo acerca de los piratas, ya vimos un poco de los revolucionarios, se mostró también algo breve de la marina. ¿Qué tal que nos quieran mostrar también a miembros del gobierno mundial? Ya sea el CP0, los caballeros de Dios que aún son un misterio o incluso el Gorosei. Ir aumentando más el misterio de todo el incidente del Leveli para que así cuando Sabo ya cuente todo, estar un tanto más preparados. Eso sí, en caso de mostrar al Gorosei, muy probable hablen de todo lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo enfatizar en el incidente que se viene en Egghead, en donde uno de los ancianos del Gorosei será partícipe. Quedaría muy bien una aparición del Gorosei para así cuando finalice esta escena dar paso a Egghead de manera magistral. Aún queda otra escena más de la cual Oda podría guindarse y es con respecto a Kuma, aunque la verdad no sé si resulta interesante un capítulo o la mayor parte del capítulo viendo cómo intentan capturar a Kuma. A no ser que haya un trasfondo sumamente importante, no creo que se centren en él ahora mismo, no sin que esté Bonnie de por medio, y para que esto se dé tocaría volver a Egghead. ¿Volvemos a Egghead? En este punto no sé qué tan posible sea el regreso a los sucesos en Egghead, y es que Oda ha estado explotando demasiado los temas alrededor del mundo antes de pasar nuevamente con Luffy y sus amigos. Recordemos algo importante, One Piece es un manga que se lee por volúmenes, y el volumen en el que nos encontramos actualmente, que es el 107, finaliza en el capítulo 1085. O sea, sin contar este capítulo, estamos solo a 2 de que el volumen finalice, y ya vimos que en un principio el tema central del volumen era el
el traidor en Egghead, y el asunto del traidor todavía no finaliza del todo. Todo pinta que el próximo volumen se centrará en el incidente de Egghead con la lucha entre Luffy y la marina, así que, ¿será conveniente volver ahora mismo a Egghead? Yo creo que sí, para ir preparando todo para el desmadre. Los preparativos todavía no están listos del todo, y en estos 3 capítulos a lo mejor Oda quiere dejar todos estos preparativos listos. Invasión a Egghead. En un hipotético caso de que Oda deje los temas alrededor del mundo fuera del capítulo y opte por volver a Egghead, para que este sea un regreso fuerte, muy probable nos muestre a los invasores de Egghead, los piratas de Kurohige que hace algunos capítulos estaban cerca de las costas de la isla futurista. Como les he dicho en algunos videos, muy probable estos invasores sean Laphite y Katarina Devon. Oda podría solo confirmar que efectivamente son ellos los que llegaron a Egghead y proseguir con otros temas más alrededor de la isla. También con todo el asunto de alrededor del mundo no me sorprendería que nos muestren a los futuros invasores de Egghead, Kizaru y Saturn. Mostrarnos a ellos quizás observando la isla futurista a lo lejos o informando a lo mejor que ya están muy cerca de llegar y que se preparen. No será algo tan relevante, pero sí serviría para ir generando más hype al futuro desmadre. La traidora. Como les dije hace rato, el tema central del volumen era en sí el traidor de Egghead, y ya que falta muy poco para que finalice el volumen, Oda podría darle mucha importancia al asunto del traidor, cómo se librarán de la amenaza de los Serafín y también obviamente cómo salvarán a Stella. Un combate que lo están preparando desde hace mucho es el Robin vs York. A lo mejor ya comienzan a iniciar esta rivalidad desde No, esa. Oh, no puedo creerlo. Sí, no, no. Ok. No, no. No, por suerte mi equipo se la está rifando, sinceramente. Yo con pésimo internet, el fail del stream. Doble. Dios, sí, pésima puntería además. No, ok. ¿Tengo transmisión? Ah, ya se estaba transmitiendo, ya ni vi. Ok, se está conectando.
ok. A ver si no lo arruino. Pues no entiendo qué está pasando con internet. No, no creo que no. Pésimo internet y la partida no están perdiendo nada, O sea, ahorita voy a reanudar la transmisión. Nada más de un minuto. Ay, cómo lo soy, cómo lo soy. A ver, si cambio la cámara de lugar. Ok, ok, interesante. A ver. Ay, pero es que me tapo con las manos. Sí, no. Tiene que ser aquí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Sí, es que sí funcionaba lo de la cámara, pero... Ok, quedé viendo para saber de dónde. Ahí está. Sí funcionaba lo de la cámara, pero como estoy con el celular, pues me tapo la cara. Sí, sí, sí. Puro fail con este stream, ¿verdad? No, no, no. Tore. ¿Con qué me atoré? ¿Es donde arrojé? Chingada, viene por ahí. Ya. En fin, uy, la dejé de arruinar, muchachos. Un exterminio, no sé si alcanzaron a escuchar. Pero mi internet está horrible, o sea, ni siquiera sé cómo lo hice. O sea, digo, todo el equipo, pues, porque pues, yo solo obviamente no terminé a todos, ¿no? No me dieron la penta, ¿no? Debieron, pero me la robaron. No, el equipo se está rifando. No, es con este internet estoy todo lagueado.
chequeamos. Igual equipo, buenísima. Se van a tener que comprobar con la narración. Casi un dios, ¿eh? No a mí, pues, pero estuve ahí. Ah, puro fail, puro fail. Ojalá lo estuvieran viendo. Dirían, épico. ¿Quién es este jugador? ¿Por qué no está en una equipo profesional, no? Dios. Pero no sé, pues el jueguito ha estado entretenido, ¿saben? Se disfruta. Pinches lobos. Cagazones. Voy a morir por el lag. Literal. Nos mataron el tanque. Y me mató a mí. Y sí, no, es que habilidad tan rata el Pike, en serio. Ok, no sé si cerrar y volver a abrir. Funcione de algo. Se me acaba de ocurrir. Brillante, ¿no? ¡Oh! ¡Funcionó! Ay, soy un genio. Y justo, no vean eso, no vean eso, tápense los ojos, Firulais. No, vean mi internet, pasísimo de lanza. ¿Qué puedo creer es eso? Que literal está explotando el internet o qué? No, no. No, no puedo ni ir a ayudar a mi equipo. O sea, ya van a ganar ellos, pero. Gracias equipo, perdón por no poder hacer más.
pero pues no, no se puede. Así me agarraré. Claro, claro. Y creo que se trabó cuando cambié de wifi. ¿Es en serio? No voy a creerlo. Ojo. Creo que se ha conectado a otro wifi. A ver. ¡Cúbrenme! Y puros fallos en serio conmigo. No, no sé por qué no se ha regresado la señal. Ahí está, creo que sí, ya, se recuperó. Oh, nada más es. No, no tengo idea. No tengo idea, el internet está horrible. Y pues me imagino que eso es porque estoy transmitiendo la transmisión, así que este, este no va a funcionar. No puedo ni moverme.
No, pues narraré un épico fallo. Nos acaban de dar la vuelta y muy probablemente vayamos a perder. No, no lo vi, qué tonto. No, es la... ¿Se rindieron? Ah, nuestros minions. Ganaron nuestros minions. Ganamos, muchachos. No, no, aunque no lo crean, ganamos. Victoria. Pues a ver, denme un segundo en lo que resuelve esto. Y todavía recibí 2 likes, del Broken y del Zero Tech. Ah, Black Dragon también, se la rifo. Cuatro likes, Es con la rifé, A ver, denme un segundo. Voy a arreglar esto. Pero primero esto del screen link, basura.
Ok, ni siquiera estoy en la misma red. No. Sí, no. No estoy. Y se conectó. Ok, vamos a probarlo. Ah, claro. Do the same thing, fun. Alright, so in order to get your calibrations working for your face, it's pretty simple. There should be a list that's right below you. Charlie Clips fam. So, as promised, I want to do a little debriefing on One Piece. As many of you know, I've been actively chipping away at One Piece for like 2 years now, maybe a little longer than 2 years, because I really wanted to get into the hype. I wanted to feel what One Piece fans feel, where it's talked about as one of the best pieces of fiction ever written in the history of our species. And I'd never really gotten into it. So, about 2 years ago, I made the decision to take the plunge. I was going to cannonball into the pool and just let it ride. And man, what a laborious, slow journey it has been. So, we're just going to go through the full thing. I just finished the Skypiea arc, so I'm just going to cover all of my feelings up till this point. Now, I knew this show was going to be a bit of a slow burn, which I'm completely fine with. In fact, there's a lot of slow burn anime that I enjoy. I don't need just fucking nuts to butts action, like beautiful, animation on every fight or anything like that. But what I didn't expect with One Piece is just how long it takes for characters to become interesting. Now that I'm 200 episodes in, characters that were in No, no, ¿cómo? No. No, no, te quedan de paso. Por eso, pero de todos modos tienes que entrar para girar. Luego regresarte a Peri y ya llegas. Entonces te quedan de paso. Pues a la calle. No, porque si llegas ahí a la calle, te tienes que ir seguir derecho porque no puedes dar vuelta a la derecha ahí. Entonces te vas derecho hasta el 7-Eleven y ahí porque pues ahí, las arepas no están ahí, por eso. Sí. Ok. No, 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 bueno. Ok, está bien, bye. No, pero bueno, bye. Pues tengo una mala noticia, muchachos, se volvió a caer la transmisión, no puede ser. Parece que puedo empezar la transmisión de nuevo. Introduced in the very beginning are just now starting to grow on me and become what I feel is a more fleshed out, more three-dimensional character as opposed to just 2D tropey shit. Like, example, Sanji. Sanji's just like girl crazy, always fucking hearts in his eyes, auga, auga, like for the entire duration of his character arcs through Skypiea. Now, post-Skypiea, or getting to post-Skypiea, I feel very differently about him now. I feel like he's going in a different direction that is more interesting. Zoro is a character that
I liked from the beginning and I like more now. But he very much is just like stoic, beat ass, eat ass kind of cool shonen character. He hasn't had like a ton of depth carved out for him as of this moment, but he's just a cool character. Luffy, on the other hand, has not changed one fucking bit, and I find a lot of his character traits extremely grating. In Skypiea, I could not stress how much of a headache it was every time they went to Luffy in the belly of the fucking snake. He spent like 40 episodes in the snake's belly going, "This is a weird cave. This is a weird cave. Such a weird cave. Gum Gum Gatling on the cave walls. I'm gonna bust out." For 40 fucking episodes until other members, Nami and them get in there and like lead him out. It's just, Luffy's character I am still not fully sold on. I don't really enjoy Luffy. He's like my least favorite character of the Straw Hat crew. He is just in this perpetual daze, like a trance of stupid juice running through his veins. He's always just meat, 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 can't wait to eat meat, and then just always fucking dumb. He's only ever serious at the very end of a fight or at the very beginning of a fight, and it usually only lasts for like 15-20 seconds so far. I get that he's that way intentionally, but that doesn't mean that I like that aspect of him. Like, it's fine to have goofiness for your main character, but he shouldn't be perpetually goofy all of the time, and so far he has been. Even in extremely serious circumstances, just the constant stupidity and like unrelenting silliness of him is just becoming so tiresome. And I'm hoping that at some point they ease off the gas on that aspect of his character. But I do want to make it clear, overall, I am enjoying the show more now. Alabasta arc was really good. Skypiea, not so much. Everything in Skypiea I thought was extremely underwhelming and a step back from Alabasta, except for its villain. Inaru is really cool, and I love how they played off of Luffy being the rubber man and Inaru being obviously all lightning based, and how it just doesn't work on Luffy because he's the fucking rubber man and rubber doesn't exist up there in Skypiea. So that was a really cool thing. And then also playing around with Inaru's mantra where he's able to like predict your moves, like read your moves in the future. Like Luffy combats this by basically just slapping around his ship and hitting him with ricochet blows so that way Luffy's not thinking about anything, so Inaru can't read his mind, which I thought was very creative and cool. There were good moments of Skypiea, and I really like everything towards the end with the Inaru fight. But overall, it was a slog to get through. It took me close to 6 months to finish Skypiea, because I just kept falling asleep since it was such a snooze fest for so much of it. The priests were trash. All of the priest moments were absolutely awful. So that was a good chunk of it. But then also just a lot of the stuff about Skypiea, while I thought conceptually was cool, was executed really underwhelmingly. Now, I understand most people say the manga is a lot better pacing than the anime, and I bet you're probably right, but I've already committed to the anime as my main form of digesting this story. And like I said, I am enjoying it more now than I did. So I'm hoping that it's really only up from here. I want to give my full thoughts on everything, like I said, so let me dial back the clock a little bit here. A lot of people said Arlong Park is like one of the best arcs in One Piece. I fucking hated Arlong. I couldn't stand anything about that. I think Arlong was a pretty cool villain, but the second that it actually came down to like the payoff where Luffy's challenging Arlong, it was absolutely fucking awful. Like, I thought it was such a wet fart of a conclusion. They hype up Arlong, you get a lot of information about Nami, which I appreciated. Nami actually had a lot of depth given to her very early on, so she, for a little while, was probably one of my favorite characters just because I knew the most about her and that she had a good sympathetic story. But Arlong, this whole arc, was spent, like, hyping up just how fearsome he is, the fishman as well. But then it boils down to Luffy ending it in, like, a single axe kick. And the axe kick was, like, cool, like, it looked cool, but having it all end in one blow is not satisfying at all, and it really kind of just pisses on the whole journey getting to that point, in my opinion. You need to have like a satisfying conclusion to a character like that. And it brings me to my next complaint, that no bad guys die. Like, even from the very beginning, Don Krieg. They hype up Don Krieg. He was kind of shit, obviously, but I mean, it was early on. I understand it's going to be difficult to make a cool villain. In fact, Mihawk was the coolest part of this entire section. Mihawk coming in during the Don Krieg moments.
But Don Krieg gets defeated and carried away, like they fucking hoist him up like Rudy after the Notre Dame win, like they hoist him out, they sail away, and he's fine, like he lives. But he never comes back into the story, and I got curious, so I looked up if he ever comes back, and from as I understand it, he doesn't, but he's still alive. So if he's still alive but doesn't come back, why not just kill him? It's a lot more sensical in the universe, especially for a situation like they were in, if you would just kill that big bad. It's not like they drive home this idea that like killing is this ultimate evil thing. Luffy's not fucking Batman, right? Like Luffy understands the danger with fighting and all of it. So I really think it would have made more sense to be killing these. They're not major villains, but they were for their time, like in their arc. These bad guys. Kudo, another example. Kudo was hyped up. This introduced Usopp. Like this was a big moment. I'm still not the biggest Usopp enthusiast or anything. Like Usopp's still pretty fucking annoying, but he's having more moments now where I appreciate some of his character. But I'm getting sidetracked. Kudo was the big bad of that time, and once again gets defeated relatively easily. Like there was never really feeling like any big stakes there or any real challenge. Gets defeated but not killed. So he's still alive, sails off, he's gone but alive. Why? I just feel like it makes more sense to be killing those characters. There's only a couple instances so far where they like have a villain that they defeat, like a Pokemon battle, like, oh, the enemy fainted, where I feel like it makes sense that happened. And that's like, when that's the case, I get it. But those are just rare exceptions. And it's also not just bad guys. It seems like there's a big apprehension to killing any characters at all, no matter if they're good, bad, or if they're major or minor. Another example of this is during the Alabasta arc, which I do like a lot. They have a character named Pell. And at one point, Pell carries like a goddamn nuclear bomb away in order to save everyone. It's a very noble sacrifice moment. He picks up the bomb and he's flying up into the goddamn stratosphere like an actual hero, a patriot, like that scene from the Iron Giant. I'm Superman. Pell carries this bomb up there. It blows up. And you're under the impression Pell has sacrificed himself for everyone, and it's a really powerful moment. But it turns out Pell's alive. Somehow. Just because. He's just alive. Why? You have this incredible character moment. You have all of this, like, great setup for this moment. This would conclude everything that Pell has been set up for. And you have the bomb, it blows up. He should have died. But he doesn't. For no reason, and he's not even a major character. Pell was, by all definitions, a minor side character, but they couldn't even kill him. They couldn't pull the trigger on something like that, which would have been better. Like, up until now, I don't think there has been a single character death, good or bad, in anything outside of flashbacks. All character deaths that we have been made aware of so far have all been in flashbacks, or just completely nameless henchmen that caught some strays. Like, other than that, I don't think there have been any, like, noteworthy deaths at all, in general. Which I just think is so silly. Like, I don't understand exactly why. Now, I know that does change in the future. Tiana watched all of One Piece. I know a lot of where this story goes and, like, character deaths. So I'm looking forward to when we start getting to that point where characters do die, because I think that improves the overall stakes in the narrative, because if you're going into these episodes, like I am, knowing that, oh, this guy's probably not going to die because no one else has so far, then there's really no stakes. Also, I take it back, there has been one death that I can think of off the top of my head right now, and that was the chunky priest in Skypiea, the Ordeal of Spheres, the ball guy, the ball juggler. He is dead. And the only reason we know he's dead is because his brothers were like, you killed him. And that's the confirmation. Never mind, scratch that. I decided to look it up. He's not actually dead, I see. I must not have got to the episode where they sentence him and the other priest to their cloud drifting prison sentence. So, no one that I can think of in this show so far has died outside of flashbacks. But yeah, anyway, that's just another thing that I feel like is just a little lacking, is stakes, because no characters are actually dying or anything, so everything's kind of got like a happy ending and happy resolution right now. But yeah, overall, it's not like I hate the show. I really didn't like it and really had to force myself to keep watching it early on, but now I am enjoying it a lot more.
and I'm hoping that it only continues to get better. Also, shoutouts to Chopper, because I also really like Chopper. I forgot to mention that. Chopper's whole story I thought was also pretty good, and he is still, like, he gets very tropey. Like, he started off with a lot of depth to him, and now he's kind of fallen into more of a two-dimensional comic relief character, which I think is a little weird, but I'm sure that it's just setting him up for, like, big moments coming forward. But yeah, anyway, that's kind of where I'm at One Piece. Just finished Skypiea. I don't remember what the next arc I'm going into is, but I'll keep you all posted here on Moist Charlie clips. So yeah. Should we watch this Cyrax, guys? Someone made a dono suggesting it. I don't know who this guy is. The tragic tale of a horror cow. What the f is a horror cow? Abuser and abused. Jesus Christ. I've never heard of this guy, but this seems like a rabbit hole. Isn't Cyrax that guy from Mortal Kombat? Is it the same name? Oh, hell no. I like... ¿Se cortó la transmisión? Bueno. Hola. Viene un camión. Ajá. Se tuvo que parar porque aquí a la altura de Ciudad Judicial, no sé por qué estábamos parados todos. Pero salió del loop del paso de ahí de Vallarta. Ajá. Ya ves que para regresar, así como si fuese a la base aérea y te regresas y ya tomas Vallarta. Ajá. Salió el camión, casi se voltea. De la velocidad, casi se voltea, casi un carro que se iba metiendo, o sea, él salió y él hubo un carro atrás para el loop. Como para irte hacia Tepic, para allá. Ajá. Y no, pues casi le cae encima, le pintó. Entonces digo, ahorita viene adelante a mí, pero como a dos carros, pero se tuvo que parar porque están todos parados, estamos todos parados. Pero venía y del carril de la derecha se pasó hasta el tercer carril. Yo me tuve que frenar para bajar porque se fuera. Horrible. No sé si viene el hombre drogado, alcoholizado o vienen rápido. ¿Cómo se llama ese de que no pueden bajar la velocidad, máxima velocidad? ¿Rápido por eso? Que no, el que no puede bajar la velocidad porque si no explota. El autobús que tenía que ir muy rápido. Ajá, porque si no explotaba. Pero sí lo llamó Mero, ¿no? Creo que se llamó el autobús que tenía que ir muy rápido. Era Keanu Reeves, ¿no? Ajá. Ajá. Y ay, no, pero me pegó un susto. O sea, se iba a voltear a un lado mío y pues, digo, igual yo alcanzo a frenar, digo, pero no. Pero de loco, son azules, de una línea azul, no sé qué, cuál sea. No, pues ni idea, la verdad, no conozco. Pero ya estamos parados y pues se tuvo que frenar, pero horrible. O sea, ya se había ido hasta el tercer carril, de más rápido, o sea. Y gritándole a todo el mundo así de, quítense y todo. Y me tocó por la casa de la nena. Ajá. Unos muchachos en una sombra. Ajá. Señor, como que, más grande, como que venía en la baba, no sé. El caso es que se le acercaron mucho y el señor se le ocurrió bajarse y decirles que qué traían y se bajaban muchachos jovencitos, ¿no? Y ya hacían sus grandotes y billetes y no sé, patanes. No, pues le empezaron a gritar lo que se le acercaban y uno le dijo, puta madre, eso que le dio un aventón y ay, no, se puso bien feo. Abusivos los muchachos. Sí, pues ya sabes cómo son esas zonas de Sí, riquillos. o sea, ya no le puedes decir nada a nadie porque no sabes, pues, o sea. Y como que hubo partido, porque están subiendo un montón de camisetas rayadas al metro. Ah, pues sí hubo partido. Ah, por eso vamos tan lentos entonces. Se están subiendo al camioncito de la vía. Ajá. Estaban pues muchos de camisetas rayadas y yo,
Sí, pues sí. Sí, te pegaste muy pronto a la lateral. Si tú te vas abierto, pasas rapidísimo. Todo el estadio lo pasas. Ajá, lo pasas rapidísimo. Exacto, y voy a llegar por toda esa nada porque me voy a desviar la gasolina, porque ya me embarcó. Me faltan 40 kilómetros para que se vacíe. Bien. Ajá. Eso sí, después de que venga de regreso la gasolina, se me antoja llegar a la esta. Depende de lo que me tarde aquí para cruzar Ciudad Judicial. Ajá. Vamos a vuelta de rueda. Sí, pues sí. Pero no te puedes ir hasta el otro lado, hasta la izquierda. Derecha. Sí, pero es que si has pegado a la derecha, pues obviamente vas a ir lento porque ahí están todos los que quieren en el acro. También los de la izquierda van lentos, hijo, vamos lentos todos. Qué Yo creo raro. que el camión se tuvo que parar en seco y iba hasta la izquierda, Ajá. de máxima velocidad. Ay, no, pero horrible cuando salió. No, híjole. No volteó el carro de adelante porque en serio, Diosito es muy grande, pero... Y no se volteó. Sí, no, los tres carriles vamos lentos, no nomás nosotros. Y ya vi que sí hay mucho carro del lado del camino de Ciudad Judicial, de adentro, Ujú. y patrullas y todo. Ay, pero esa de los muchachos estuvo bien feo porque, híjole, no, así, o sea, a punto de golpear al señor, pero en mal plan, pues. Ujú. Bueno, te dejo porque sigo vuelta de rueda para ya que usted la Sí. vuelta. Dale, bye. Vale, bye. It was a misinput. Misinput. Es que horrible está el internet.
Y otra vez me equivoqué agarrando botas. Tonto. Si lo mata, si lo mata. No, no, si esta no la ganamos. De hecho, ya alguien más está rindiendo, no solo yo. Bueno, ¿escuchas? Sí. Había un tráiler parado en el carril del medio Ajá. para estar el tráfico. Mm. ¿Me viste? Sí. Ya pasamos el tráiler y ya después. Ah, ok. Un tráiler, sacan el carril del medio. Sí, pues te digo que, eso, que ya como quedó la nueva calle, pues no, el estadio ya no se traba ni nada. Ya no hay- Sí, ajá, ya me habías dicho, pero yo dije, pues hazte por eso. No, estábamos a vuelta de rueda por ese tráiler, fíjate. Y quedó exactamente en el carril del medio. Ujú. Ya voy para la gasolina. Ok, con cuidado. Sí, voy. Bye. Pues muchachos, fue una horrible y trepidante derrota. Sí, sí, sí. Horrible, horrible estuvo, sinceramente. Y no, tengo que arreglar esto de transmitir la pantalla porque no se puede así. Se laguea demasiado, ni que mandara 4K la transmisión, ¿sabes? Ok. It's actually the same name. Oh, that's terrible branding. Jesus Christ. Which one do we watch though? The 50-minute one from a year ago or the 15-minute one from a month ago? Let's just watch this one. Charles Wilkins was born in LA. Did Henry make this? This is Blues Dank? What kind of content are you making now, bro? Damn, the views though. I respect it. I respect it. It's been a while since I've seen what Henry's been doing. I respect it. Someone said watch the 50-minute one. It gives more context. Okay. As a follower of King Cobra JFS, I've heard a lot Is this profile picture Jesse Pinkman crying? Yeah, I can literally tell it was Jesse Pinkman crying. about a certain specific individual, with there being a surprising amount of overlap between these two internet figures, with this person being known as Cyrax, Where's Sunny V2? He's on the no-fly list at the minute after the recent video. who, for the most part, I will address as Chance from now on, has been on YouTube for such a long time, with this being over 10 years now, with possibly dozens of channels and monikers. I've nearly been on YouTube for 10 years myself. That is terrifying. I'm getting old. My bones are getting old. However, his antics always make sure he is known. So, who is Chance? Chance is a musician, known for his music covers, rapping, Honestly, that ain't even weird though. Him doing like rap. Me metí en payo. Si buscaremos algo en español, a ver. Va aquí. ¿Por qué pierde contra Piccolo,
Saludos, Mateo García pregunta, ¿por qué Baki perdió contra Pickle? ¿No crees que debería haberle ganado? Pickle es un ser prehistórico que despertó gracias a la ciencia. Este ser es extremadamente poderoso y fuerte, por lo que llamó la atención de todos los luchadores de la serie de inmediato. Incluso el mismo Baki, al verlo en las noticias, manifiesta que podría estar al nivel de su padre. Sabemos que al final de su combate, Pickle fue lo suficientemente fuerte como para proclamarse el ganador de su batalla contra Baki. Pickle es un ser tan fuerte como Yujiro Hatma y mucho más resistente que Oliva Biscuit. Baki en ese momento aún estaba en su camino para desafiar a su padre en una pelea, aún no se sentía preparado como para enfrentarle. Es más, este combate es su preámbulo para su gran desafío contra el ogro, pero esto no le quita su mérito como luchador superpoderoso. Por ello, para determinar quién debería haber ganado, vamos a analizar varios aspectos. En cuanto a fuerza, la fuerza de Pickle está mucho más allá de los límites de cualquier humano normal, porque Sí, eso es cierto. tenía que cazar y matar criaturas poderosas todo el tiempo para sobrevivir. En una prueba de fuerza, se demostró que podía alcanzar el nivel básico de Yujiro. Además posee un enorme tamaño, el cual le da un mayor alcance y poder destructivo con sus ataques. En este punto de la historia, la fuerza de Baki había mejorado tanto que pudo derrotar a Oliva Biscuit, quien era uno de los personajes más fuertes en ese momento. Sin embargo, la fuerza nunca ha sido el punto más fuerte de Baki, ya que no es que sea muy grande que digamos, pero ha demostrado sin embargo medirse contra tipos super fuertes desde el inicio de su historia. Pero la verdad es que la fuerza bruta de Pickle está a otro nivel, al tener que luchar contra dinosaurios de forma regular. En cuanto a durabilidad, una de las cosas que queda claro a lo largo de la serie es que la durabilidad de Pickle estaba en otro nivel, recibiendo solo un pequeño rasguño al dispararle balas de 9 milímetros, o soportar los cortes de la espada de Musashi Miyamoto. Su cuello y su cráneo son tan fuertes que básicamente es inmune a las conmociones cerebrales. Pero si hay algo que describe a Baki, es la palabra resistencia. Él siempre ha demostrado su capacidad de levantarse, incluso después de recibir un gran daño. Y aunque no tiene un cuerpo durable como el de su padre Yujiro Hatma u Oliva Biscuit, Baki solo se vuelve más fuerte después de recibir daño en batalla. Pero sin dudas Pickle sigue siendo el personaje más duradero. En cuanto a técnicas y estilo de combate, Pickle, al ser un hombre de las cavernas, solo lucha debido a sus instintos de supervivencia, las habilidades que desarrolló mientras cazaba dinosaurios. De hecho, gran parte de lo que hace Pickle durante una pelea es imitar los movimientos que él realizaba en sus combates contra los dinosaurios. Ahora, respecto a Baki, es uno de los luchadores más completos en cuanto a estilos marciales, ya que maneja varios, siendo un experto luchando a la par contra oponentes más grandes y fuertes gracias a sus técnicas. Sus golpes y patadas aprovechan todo su poder, por lo que pudo dañar significativamente a Pickle en su pelea, además que incluso crea técnicas según su necesidad. Por lo que el hecho que Pickle use un estilo de lucha más primitivo, sus técnicas de lucha pueden ser útiles para la caza de bestias, pero no son rival para un experimentado artista marcial. En cuanto a intelecto o estrategia de combate, sin dudas una de las cosas que pone a Pickle en desventaja es su inteligencia. Durante su vida pasada su objetivo principal era la supervivencia, y eso significa que tenía que concentrarse más en adaptarse a su entorno y desarrollar su cuerpo hasta que pudiera derrotar a los dinosaurios con facilidad. En cambio, a pesar que aparentemente no le va muy bien a Baki en los estudios, sí es un genio en los combates. Es excelente analizando los movimientos de sus oponentes para poder encontrar formas de contrarrestarlos. Así que básicamente Baki es simplemente mucho más inteligente que Pickle, por lo que en conclusión, este resultado no es tan significativo, y menos en una serie como Baki, ya que aunque Pickle no tiene mucha experiencia luchando contra humanos, sí pasó mucho tiempo luchando contra dinosaurios, seres que sin dudas pondrían en aprietos incluso a los más grandes artistas marciales de la actualidad. Y a pesar de la enorme fuerza y ventaja física que tiene Pickle sobre Baki, esta en realidad fue una pelea mucho más pareja de lo que parece, debido a que Baki es un luchador genio. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. Sí, creo que sí, ¿cómo dijo? Los dinosaurios con facilidad. En cambio, a pesar que aparentemente no le va muy bien a Baki en los estudios, sí es un genio en los combates. Es excelente analizando los movimientos de sus oponentes para poder encontrar formas de contrarrestarlos. Así que básicamente Baki es simplemente mucho más inteligente que Pickle, por lo que en conclusión, este resultado no es tan significativo. No recuerdan ese combate, pues bueno, spoilers para los que no han leído el manga y van a ver el anime. O sea, si mal no recuerdan ese combate, pues Pickle estaba siendo ya superado por Baki, y es cuando Pickle utiliza una técnica, ¿no? Y simplemente por eso vence. Y menos en una serie como Baki, ya que aunque Pickle no tiene mucha experiencia luchando con... Recomendado. Porque ese ahorita está más musculoso. Xbox is finish.
Ya lo vi, está chido. Si fuera tuviera buenos diálogos. Ok, ¿por qué Saitama está más musculoso? Saludos, el día de hoy intentaremos analizar el cambio que ha sufrido el cuerpo de Saitama desde que se convirtió en héroe, pasando de ser un tipo delgado atlético a un tipo con un cuerpo mucho más voluminoso y marcado. Desde luego es fácil pensar que esto es solo un cambio de diseño que le dio Murata al protagonista de la serie, nuestro querido calvo con capa Saitama, con el fin de hacerle más llamativo o atractivo, un cuerpo más acorde a su papel de ser ultrapoderoso, ya que sin dudas un cuerpo con músculos un poco más grandes y marcados denotan o resaltan más el hecho que del King ahí con los lentes. O es el Yujiro con lentes, ya. ¿Quién sabe? Saitama sea el personaje más fuerte de la serie, pero ustedes saben que a mí me gusta quemar neuronas para darles explicaciones a estos sucesos, el por qué pasó de estar delgado muy tonificado a estar absolutamente definido y más musculoso. Gran parte del cambio del volumen muscular se debe a la alimentación, y en Saitama podría ser la razón principal de su cambio físico, en parte porque ahora tiene acceso a mejores alimentos y más fuentes de proteínas, cortesía de una mejor dieta y más carne, esto debido a que Genos vivió en el mismo hogar durante más de 2 meses, y con sus ingresos combinados, podían darse el lujo de comprar productos proteínicos la mayoría de las veces. O como por ejemplo, la forma en que se disculpa Genos por hacerle perder a Saitama una venta de pollo barato fue comprarle una gran cantidad de carne de res premium para hacer estofado. Así que comer bien en casa tiene que haber hecho maravillas en su salud y físico en general, lo que se demuestra ahora con su nuevo físico. Saitama ya no tiene miedo de comer hasta saciarse, gracias a la compañía de su discípulo Genos. A diferencia del pasado, cuando apenas se le veía comer, cuando sus almuerzos eran una pequeña porción de papas fritas o una sola banana, o tener que saciar su hambre comiendo carne de kaijins que cazaba, ya que su dinero no le alcanzaba para comprar alimentos reales. Otro factor importante que tiene que ver mucho con su cambio corporal estaría relacionado con su entrenamiento físico. Sabemos que Saitama dejó su entrenamiento hace ya un tiempo, por lo que muy posiblemente su cuerpo actualmente debe estar quemando menos calorías. Su única actividad física ahora es cuando sale a luchar contra kaijins, los cuales en su mayoría derrota en un solo golpe, así que al consumir menos energía, su cuerpo puede tomar más volumen. En las personas con bajo porcentaje de grasa corporal como Saitama, sus cuerpos toman la energía de la poca grasa que tienen en sus reservas, y de sus propios músculos cuando la demanda energética es alta. Es decir, cuando se entrena con intensidad y con poco descanso o una alimentación deficiente, los músculos se queman para ayudar a suplir la demanda energética del cuerpo, por lo que es posible que este sea el motivo por el que Saitama mantenía un cuerpo atlético delgado. Pero al dejar su entrenamiento, su cuerpo ya no tiene tanta necesidad de energía, y por ende sus músculos se permitieron crecer. Además de ello, ahora con su reciente ingreso a la clase A, aseguraría que ya no solo tenga una vivienda gratis, sino que ahora tendría un mejor salario, y con ello una mejor alimentación incluso si Genos ya no vive con él. Saitama ya no se le podría considerar como un ser muy pobre, ahora no solo se le permite el lujo de reemplazar su guardarropa, sino que también puede permitirse al menos comer decentemente. Así que esta nueva etapa de su vida muy probablemente le ayudará a seguir ganando masa muscular, pero es solo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir. I'm someone that has time and time again made jokes at the expense of Sony and the PS5. It only has 3 games and they're all remasters. Well, that could be the case, but in the corner, there's Xbox. And I actually haven't really talked about Xbox a lot, despite the fact that they basically have negative games. And that's because in the UK, Xbox's owner, Microsoft, was trying to do a merger with Activision Blizzard. And this would have been huge. That's mostly because Activision Blizzard's entire library would have been available on Xbox with such amazing franchises like Spyro Skylanders, Hearthstone, Guitar Hero, oh, and Call of Duty. So if this merger went ahead, there could have been a small possibility that every Call of Duty going forward would have been an exclusive, or more likely a timed exclusive on Xbox, literally giving Xbox finally a single game. Now, I've checked my viewer demographics to see where you guys are from, and most of you are from America, so let me just put into layman's term what would have happened if Call of Duty didn't come out on the PlayStation. The UK would have gone into complete anarchy. Tesco's would have been broken into, Greg's Steak Bakes would have been smashed.
it would have been awful. Because, dear Americans and anyone else watching that isn't from the UK, when you're in the UK and you buy a console, you buy FIFA or you buy Call of Duty. No exceptions. You might get a third game, probably not. It'll just be... Es como México básicamente, pero primer mundo, ¿no? O compras FIFA o compras Call of Duty. Ay, ya, yo quiero comprarme el Star Wars, se me está antojando demasiado. Ay, pero no sé, sacrifico esta quincena. Además, como, bueno, siempre trato de ponerme a trabajar, ¿no? Es raro que pase tanto tiempo seguido en el LOL. Porque como les digo, pues nada más pues aprovecho las 2 horas que me dan de comida el trabajo. Ay. FIFA or COD. Now, to anyone that is a UK viewer, I have a challenge for you. Get a sibling, friend, cousin, or just someone of a similar age, go up to them and ask them, do they have a console? If they say yes, ask them if they have Call of Duty or FIFA. If they say yes, ask them if they watch iShowSpeed every single day. If they say no, ask them if they watch KSI every single day. If they say no, ask them if they watch Critical every single day. Sí, aquí debe ser como el equivalente debe ser, no sé, Rubius, ¿quién sigue rifando? La Vegeta, ¿no? Vegeta es Dios, ¿no? Bueno, ese siempre ha sido mi favorito. Como cuando descubrí Minecraft y descubrí Vegeta, eran buenos tiempos. If they say yes, smack him around the head. The problem is, the merger with Microsoft and Activision Blizzard was blocked by the UK CMA, or Competition and Markets Authority. Now, this acquisition was going to be $69 billion. That is a lot of dollars just to round out to the funny sex number. And the most hilarious thing about this whole CMA block that they did with the Activision Blizzard deal, they did it before the markets opened. So as soon as it came out to shareholders that, nope, Blizzard is not going to be owned by Microsoft, Blizzard's stock tanked 10% their entire value the millisecond the markets actually opened for trading. By the way, I'd like to apologize for the statement I made earlier. I did kind of a bit where I was implying that Activision Blizzard have no franchises apart from Call of Duty, because I mentioned Guitar Hero and Skylanders, franchises that are kind of dead and buried or like 5 people a year buy. That's not entirely true. Activision actually has 2 franchises. They have Candy Crush as well. So by that logic, if the merger with Microsoft and Blizzard actually went through, I would have bought my grandparents. ¿Vieron la noticia de la señora que andaba, que se metió a un torneo de Candy Crush sin saber que estaba en torneo? Y creo que llegó a semifinales. Ya no sé si ganó o qué onda, pero literal que la señora andaba bien casual y venció un montón de gente en el torneo de Candy Crush. Creo que iban por como 30 mil dólares, no me acuerdo. Bueno, sí, una reina pepeada o la otra, ¿no? Ah, la pabellón es la de Plátano Macho. Ah, sí, esa. Sí, no, sí, es la de Plátano Macho. Gracias. Pues si hay papelón con limón. Que si no, pues acá pues yo me tomo algo, si no. Muchas gracias. Sí. Gracias, bye. Ok, denme un minuto, que eso que suena al fondo son mis perras volviéndose locas. Sí. Ok, veamos. Tengo que mi cámara se está girando y volteando y cayendo. A ver. Denme un segundo en lo que recalibro. Siendo de frente y... ahí está. Y estamos recalibrados. An Xbox. So you're probably wondering why the UK blocked the deal. Well, in the UK especially, there is a console war going on right now, and Sony, they are winning hands down. I know I do a lot of memes saying the PS5 has no games. Truly, it has no games. But still, it is dominating the market, with 71% of people saying that they own both consoles. They just play the PS5, and then they never touch the Xbox. They don't need to. The thing is, I don't blame them, bro. I mean, the only game I can think of that came out for the Xbox was Halo Infinite, and that was, like, so mid. Oh yeah, I forgot to mention it also came
came out on PC as well. Now, El Halo Infinite, qué decepción, en serio. Aquí lo transmitimos en el canal, de hecho, ¿no? Bueno, cuando todavía éramos como 3 personas y literal mis 3 cuentas, ¿no? Pero sí, el Halo Infinite, qué decepción. A mí se me hizo, pues. Hay mucha gente que lo sigue jugando. De hecho, mi primo, uno de mis primos, bueno, el único primo que tengo que controlarlo, él sigue jugándolo y no, así llegó. Bueno, antes sí era medio competitivo, él no sé si todavía siga pegándolo al competitivo, pero sí llegó al que era Obsidiano, no me acuerdo de cómo se llamaba el competitivo ahí en Halo Infinite. Pero sí, yo lo jugué bastante, traté de disfrutarlo, pero no. Sí, estoy muy decepcionado, sobre todo la campaña. Yo soy más de campañas en Halo y no me gustó. apart from that, the real reason the UK came out to block the deal was apparently it would have interfered with cloud gaming. They basically said that cloud gaming is really innovative, it's only just started to take hold, and if Microsoft slurps up Blizzard, they'll have majority control of, you know, a new business model. So by that logic as well, all of crypto should also be blocked and banned, because even though it's meant to be a free-form decentralized currency, the majority of billionaires own the majority of it. And also, I guess we should block Disney and Amazon now, because regardless of what happens, whether you block something for ethical reasons, in 50 years, there's going to be 3 conglomerate companies that own everything anyway. I'd also like to imagine the timeline as well. It'll probably be Amazon, but imagine if Disney got into the airline business and the travel business, and you got onto a plane, and instead of showing any kind of boarding pass or passport, you just had to recite 3 Marvel one-liners. If you don't know what cloud gaming is, quick rundown, it's essentially streaming something onto your platform. Like, for example, the way you'd stream Breaking Bad, The Sopranos, Succession. By the way, Succession, I know everyone's been talking about it on HBO. It is actually really, really good. I would try to inject loads of Succession memes into my videos going forward, but the problem is there is no notable one-liners in the entire show, apart from the old fat guy telling people to fuck off. Fuck off. Basically, cloud gaming is you playing a game remotely on your device. You never really own the game, you just stream it live. Basically, cloud gaming is streaming something remotely from a server or a cloud onto your console. Now, Está bien loco eso, ¿no? De que ya, pues literal, no puedes transmitir hasta videojuegos, ¿no? Y pero ya tenía el Game Pass antes. Creo que llegamos a transmitir, no me acuerdo si No Man's Skies. No me acuerdo que transmitimos con el Game Pass aquí, pero sí llegué a transmitir algo. Uno de los juegos que suelo transmitir como 2 o 3 veces en el canal. Y fue con el Game Pass y no, es que qué chulada, ¿no? Que nada más literal tenías que llevar. Yo me lo llevaba, tenía un iPad, ¿no? Una tableta. Y me la llevaba y ahí mismo transmitía, ¿no? Ya la había conectado al control y todo. Estaba bien pro. there is a whole argument in and of itself and a whole separate video I could go into about cloud gaming, the pros and cons. For example, the pros, no hard drive space or minimal hard drive space, because games right now, they're getting ridiculously huge. Every game I buy that's AAA, it's at least 150 gigs. But then also there's loads of negatives. For example, you're streaming a game, you need good internet. I know like 2 people in the entirety of the UK that actually have good internet. I want to make a point about internet in the UK, by the way. It's terrible, bro. Whatever country you're from, user internet. Literally, man. No, yo creo que aquí estamos peor, ¿no? Flexiamos lo mal que estamos en internet. Y según yo, como yo les digo, según yo sí estoy decente, pero pues a veces falla, ¿no? Y también pues ahorita pues estoy lejos de la antena también, entonces no hay por motivos y cosas así. Bueno. And you think it's bad? We got it worse in the UK. Right now, where I live, I've got 1 gig of internet up and down. I am like not even... Bueno, 1 giga, ¿sabes? O sea, creo que Estados Unidos lo máximo que llega son 2, ¿no? No recuerdo, o sea, no es tanto. Aquí cuánto es, también tenemos 1 giga, digo, yo no tengo eso, pues obviamente, ¿no? Pero tan siquiera pues tengo lo de la fibra óptica, creo que se llama. Entonces pues, eso pues me imagino que aliviana el parote. Pero pues al final de cuentas pues ni estoy conectado directamente a la fibra y pues la fibra tiene que viajar por el cobre al final de cuentas, ¿no? Entonces creo que es lo mismo. No tengo ni idea, la verdad. Y pues nada que ver ni con Corea, ¿no? Que ahí sí creo que son 50. Even the 1%, bro. I'm like the negative 0.2%. You know, my old house, when I did videos and the door was there and the little archway was behind me because it was like 2 rooms because the house was so small. In that house, I am not joking you, I had
8 megabytes per second download. And then for upload, you know, the thing you need to actually upload content online, like YouTube videos, it was 0.7. It would take me hours to upload some 10-minute video I was playing Prototype, just waffling on about nothing. Also, another problem with cloud gaming is, again, the fact that you're streaming it, you never actually technically own it, you're not downloading it. That's a problem in and of itself. Like, for Sí, es como los juegos de Steam eso, ¿no? Según tengo entendido, los juegos de Steam también aunque los hayas pagado y comprado y eso, creo que no eres dueño, ¿no? Si de repente se aparecen en la plataforma de Steam y pues ya tú ya no tienes acceso a ellos, pues ya los perdiste para siempre, ¿no? Bueno, puedes argumentar que es lo mismo que si pierdes el disco en físico, ¿no? Pues técnicamente ya no es tuyo después de eso. Pero sí. Sí, tengo entendido que pues, si tienes juegos que ya no están en Steam o algo así, pero los tienes todavía instalados aquí en tu disco, pues sí, puedes seguirlos jugando, ¿no? Pero querer volverlos a registrar directamente desde Steam a otra comp, pues así, pues ya no se puede, ¿no? Algo así es, no recuerdo. Porque también en Steam no eres dueño de los juegos. De hecho, me imagino que ninguna plataforma digital, que aunque lo compres, al final de cuentas no eres ya dueño del juego, ¿no? Del formato en físico. Es más, ni siquiera comprando el formato en físico eres dueño ya de los juegos, ¿no? Porque todos modos tienes que... El formato en físico literal ya solo es una llave para descargar el juego en línea, ¿no? Y poderlo jugar. Sí, aquí hemos llegado, ¿no? For example, there are many games that come out and they become lost media because they get removed from a store page or delisted, unlisted for no real reason apart from a remastered version came out to make more money. Maybe you don't want to do that. Maybe you just want to keep playing the original game. That's happened with Skyrim. They did Skyrim Special Edition and then they took the original off the Steam page. And Dark... Sí, el Skyrim, por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo. Yo ya tenía el Skyrim original y según yo creo que ya, como la quitaron ya del Steam, creo que ya no puedo verlo ni descargarlo yo. Dark Souls, the original, it got took off Steam, and now the only one you can play is Dark Souls Remastered. Maybe you don't want to do that. And now, if you bought the original copies, you can actually keep them forever. With streaming, no. If they choose to remove it, it's gone forever. This actually reminds me of the scenario that Nintendo did with GoldenEye. So GoldenEye is such a good game, but it has been in copyright hell for years because it is owned by like 7 different companies at this point. They all own a little piece of the pie, like it's Antarctica or something. That game has been impossible to buy, apart from the original N64 cartridge when it first came out. Mostly because Rare, who developed the game, they're now owned by Microsoft, so it's just absolute copyright hell. But you can actually play it now on the Nintendo Switch. The problem is, again, it's cloud gaming. You don't actually ever own the game, you just stream it live. And as soon as you stop paying that nice monthly premium, you lose the game forever. So it literally is pay for something, don't pay anymore, money stolen. I keep seeing this argument online where someone will say like a slur in game chat and then they get banned and they'll make the argument saying, oh, say word, money stolen. But unironically, with the cloud gaming streaming service, if you don't keep paying the premium, it could just be money stolen. Creo que lo único que vale la pena es el del Xbox, sinceramente. Por la PC. Ya vuelvo. Yeah. ¿Qué onda? Un segundo. Va. Me despido de la audiencia, ¿eh? Sí. Es el futuro. Uno nada más. Y puso una manita arriba.
Luigi Celestino. A ver. Ya comenté hace rato, ya ahorita ya no sé si siga pues a ver. ¿Qué dijo el vato, güey? Mira, y tuve 2 likes, excelente. Nada más puso la manita arriba y ya, no sé. Y dije, güey, es la primera vez que veo que alguien comenta y lo veo, güey, porque siempre me pasa que me comentan y no veo ni madre. Ya le dije, No, es cuando son poquitos, güey, está cabrón, ¿no? Sí. Es como andarle checando, güey, porque estás jugando, güey. Sí. Entonces, A ver, métete a su canal ahorita de ese. capaz de que es un bot, ¿no? Un bot ruso. ¿Tú crees? ¿No puedes? No se puede. Ah, qué bien. A ver, búscalo en el buscador. A ver. Luigi Celestino, ¿no? Doxeando al Luigi Celestino. No sé qué es un doxeo. Doxeo es cuando en internet se filtra como tu dirección Ah, y te empiezan a molestar. Sí, mal pedo, güey. Sí, está bien cabrón. Chale, güey. No, pues cualquier persona con un poquito de empeño creo que se puede. Sí, todo el mundo es vulnerable, güey. Ahora sí que. No, más cuando te toca algo así como Manga o 4chan. Sí, no te metas con Porsche, güey. Ningún foro, güey, no. Sí. Pues Luigi Analytics, o de dónde salió el sample GG diagnóstico, bla bla bla. Pues no, ninguno tiene su. Sí, no tiene la L de Luigi Celestino. No sé cómo funciona, a lo mejor los streams funcionan diferente, no sé. Además Ni siquiera sé cómo funciona YouTube. hay muchos canales de que. Mira, vamos a sacar. Luigi. Ahí está, Luigi Celestino. Sí, ese es el de arriba. Yo me doy, ¿dónde? ¿Este? ¿El primero? Luigi Celestino, sí es cierto. Luigi Celestino, te andamos. No me dio miedo. Luigi Celestino, que no explicaciones. ¿Sí ves Dross tú o no? Sí, está bien perro, güey. ¿Ya viste el último? No sé, creo que El de las realidades alternativas más perturbadoras. sí, lo vi, güey. Está muy cabrón, güey. Verga, güey, o sea, te checas de la nada y te ocurre, ¿no? Desde que el célebre y extinto físico teórico Stephen Hawking reveló que podían existir y algunas de las mentes más brillantes que hoy viven lo respaldan, supimos entonces que muy posiblemente no sea ciencia ficción. Las realidades alternas tienen probabilidad de ser reales. Pero de existir una o muchas, ninguna sería del todo igual a esta en la que te toca vivir. Habría diferencias y algunas de ellas podrían girar. El tío sepa qué, güey. Ya no lo he encontrado, yo creo que le tiraron al canal. Pues sí, no, es que sí, eventualmente esos caen. Llegar a lo perturbador. Estamos viviendo en la mejor realidad posible. ¿Es tu realidad buena o mediocre comparada a otras tierras? ¿Hay versiones de ti viviendo en lugares mucho mejores y más avanzados? Si la respuesta a esa pregunta fuese afirmativa, entonces con toda seguridad habría versiones mucho más desfavorecidas también. Versiones de ti viviendo en realidades absurdas. No estuve tanto en terror como. Yoshimitsu es uno de los de Tekken, ¿no? Sí, ajá. A ver, o del KOF, ¿no? Yo no sé. Creo que salió varias, güey. Salió en el Tekken, o sea, es el Tekken, pero originalmente creo que es. Es de Tekken, sí, güey. Sí, no se va a hacer de Tekken. Sale en otro lugar. Mira, a ver, porque sale en otro lado, güey. Pues solo dice Tekken, güey. Pues en Tekken. Películas Tekken. Una vez escuché por ahí, güey, en un video, que también era de otro lado. No, pues ni idea, güey. También, o salía, güey, en otro juego. Ya ves como ves los tipos Soul Calibur que se sacan. Bueno, sí. Bueno, eso sí, güey. Te creo que sí haya bebido. Pues sí, creo que salió en Soul Calibur, justamente. Pues ya tiene caso, güey. Sí, mira, Soul Calibur, güey, ahí está. Sí. Sí, no, entonces. Sí, güey. ¿Nunca habrá salido en este? No, ¿verdad? ¿King of Fighting? Ajá, sí, no. Se odian, ¿no? ¿King of Fighters y Tekken? No sé, Sí, King of Fighters era lo que más rifaba, según yo, güey. Pues en las arcades, ¿no? Porque. No, pues Tekken también se jugaba en las arcades.
Sí, todo. Pero a mí ya me tocó la neta más en Play 1. Ajá. Sí, pero no, es que no Fire estaba bien perro, güey. Bueno, digo, yo no jugué mucho, güey, porque no me gustaban sinceramente los de pelas. No me gustaban, nunca fui fan. Pero ¿cómo fue? Yo tampoco vi. Pero pues KOF sí fue, sí. Nunca la llegué, güey, porque... Es que estaba cabrón, güey. Estaba muy morrillo, güey, cuando jugaba esas madres. Sí. Tenía que tener como 5, 6, 4 años, güey. Sí. Pues quieres que no un morro de esos, güey, no. Ah, sí, no. Sí, Luego, bueno. por aquí en mi casa todas las esquinitas estaban lejos, güey, no me dejaban salir por ahí, por ahí. Pero sí me dejaban salir de que en la casa de mi abuelita y así, pues era bien de vez en cuando, güey. Entonces, pues no, ni siquiera jugaba King of Fighters, güey. Sí, literal, yo creo que lo único que jugué fue el Street Fighter 2 y el... No, Street Fighter 2 yo tampoco voy a jugar, güey. Creo que el que llegué a jugar creo que fue el 3, güey, sale Dalsin, güey. No me acuerdo, no, o sea, ya después de eso ya no jugué, güey, es que jugué muy poco y lo que jugué nada más fue de maquinitas y los que eran populares, los que todos jugaban, que era King of Fighter 2000, creo. Ajá. Y el Street Fighter 2. Yo, el que sí me llegué más después, se fue en el Mortal Kombat, güey, con el Xbox. Ah, pero pues ya el moderno, ¿no? El X, sí, creo ya que, ¿no? moderno, sí, el No, X. Que no está tan moderno ya, güey. Ah, sí, no quiero saber ni cuántos años lleva, güey. Güey, las pinches se nota la ansiedad, güey. A ver si... ¿Somos tan viejos? No, el Mortal Kombat X, güey. Mortal Kombat 9, güey. 9, No, y ese salió en 2014, güey. 2014. Ya casi 10 años. No quiero ver, güey, no. 2011, güey. No mames, ya tiene 12 años. Tiene la edad del ángel. Güey, tiene la edad del ángel. Estamos aquí de que no, güey, el moderno. Sí. Pinche viejazo, güey. Sí. No, ya metámonos a jugar Magic, güey. Sí, ya lo sé, tan siquiera ahí las cartas no discriminan tanto por internet. Sí. Bueno, pues muchachos, muchas gracias por haberse aventado la suscripción. Todo, ya saben, especial 100 suscriptores hoy, mañana y pasado mañana. Mañana casi no voy a poder hacer nada porque voy a estar fuera casi todo el día. Pero nos vemos el lunes. Entonces, y bueno, quizás retransmita todavía más en la noche. Voy a comer